Luego de la pesca milagrosa y la restauración de la confianza a Pedro, los 11 discípulos fueron a Galilea, a la montaña que Jesús les había indicado. Allí se congregaron todos los creyentes que pudieron ser llamados. De esta reunión, antes de su muerte, Cristo mismo había designado la fecha y el lugar. El ángel al lado de la tumba había recordado a los discípulos la promesa que hiciera de encontrarse con ellos en Galilea. La promesa fue repetida a los creyentes que se habían reunido en Jerusalén durante la semana de la Pascua, y ellos la transmitieron a muchos otros. Con intenso interés esperaban todos la entrevista. Concurrieron al lugar de reunión por caminos indirectos, viniendo de todas direcciones para evitar la sospecha de los judíos envidiosos. Vinieron con el corazón en suspenso, hablando con fervor unos a otros de las nuevas que habían oído acerca de Cristo. Al momento fijado, como lo escribió Pablo después en 1 Corintios 15:6, más de 500 creyentes se habían reunido en grupitos en la ladera de la montaña, ansiosos de aprender todo lo que podían de los que habían visto a Cristo desde su resurrección. De un grupo a otro iban los discípulos contando todo lo que habían visto y oído de Jesús y razonando de las Escrituras como Él lo había hecho con ellos. De repente, Jesús se presentó en medio de todos. Nadie pudo decir de dónde ni cómo había venido. Muchos de los presentes nunca antes lo habían visto, pero en sus manos y sus pies contemplaban las señales de la crucifixión. Su semblante era como el rostro de Dios, y cuando lo vieron, le adoraron. Pero algunos dudaban. Siempre será así. Hay quienes encuentran difícil ejercer fe y se colocan del lado de la duda, y por supuesto, pierden mucho por causa de su incredulidad. Antes, Jesús había aparecido a personas y grupos reducidos, pero en esta entrevista, una multitud pudo ver al Señor resucitado. Jesús se acercó entonces a ellos y les dijo: «Se me ha dado toda autoridad en el cielo y en la tierra». Sus palabras elevaron los espíritus de sus oyentes por encima de las cosas terrenales y temporales hasta las celestiales y eternas. Les confirmó que su sacrificio en favor del hombre era definitivo y completo. La obra de expiación para la cual había venido a este mundo se había realizado. Él se dirigía al trono de Dios para ser honrado por los ángeles, principados y potestades, y para iniciar su obra de mediación. Mientras Él estuviera en el cielo, los creyentes deberían obrar en la tierra. Por tanto, dijo el Señor, vayan y hagan discípulos de todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles a obedecer todo lo que les he mandado a ustedes, y les aseguro que estaré con ustedes siempre, hasta el fin del mundo. Cristo comisionó a sus discípulos para que proclamasen una fe y un culto que no encerrasen ideas de casta ni de país, una fe que se adaptase a todos los pueblos, todas las naciones, todas las clases de hombres. Jesús expuso claramente la naturaleza de su reino. Nunca fue su propósito reinar como rey terrenal en el trono de David y establecer en este mundo un reino temporal, sino un reino espiritual. Volvió a explicarles las Escrituras, demostrando que todo lo que había sufrido había sido ordenado en el cielo, en los concilios celebrados entre el Padre y Él mismo. Todo había sido predicho por hombres, inspirados por el Espíritu Santo, y todo se había cumplido. Ahora, la responsabilidad de predicar el Evangelio había sido colocada sobre los discípulos, no solo de los 11, sino sobre esos más de 500 hermanos. Los que creyeran y llegaran a ser nuevos discípulos, a su vez conseguirían otros discípulos. El éxito ya había sido profetizado por el mismo Jesús. Y este Evangelio del Reino se predicará en todo el mundo, como testimonio a todas las naciones, y entonces vendrá el fin. Ahora, la responsabilidad la asumimos nosotros, los que en el final del tiempo estamos caminando en los pasos de Jesús.